Noches. Nuestro grupo está conformado por Rubí Arteaga y Alejandra Franco. Nuestro tema que nos tocó fue el acoso laboral como factor de riesgo público. ¿Qué es el acoso laboral? Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por parte de su empleador o un jefe inmediato o un compañero de trabajo, encaminada a infundir miedo, terror, angustia o a causar perjuicio laboral en generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. La modalidad de maltrato laboral que hay, el maltrato laboral, que se ve en violencia física o verbal, la persecución laboral, actos reiterados, discriminación laboral, trato indiferente, iniquidad laboral, funciones o remuneración, entorpecimiento laboral, obstaculizar, desprotección laboral, órdenes no adecuadas, actos de irrespeto a la dignidad humana, subordinación laboral ocasionando al trabajo, riesgo laboral o la seguridad social. La violencia en el ambiente laboral son los aspectos tales como la agresión, amenaza y acoso. Eso normalmente se ve en los trabajos cuando un trabajador es acosado o es maltratado por su jefe. El maltrato laboral, todo actor de violencia con la integridad física, moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñan como empleado o trabajador. Toda expresión verbal, ultraje que lesiones de integridad moral o los derechos de intimidad al buen nombre de quienes participen de esto. Buenas noches, les habla Rubí Arteaga. Nuestro tema inicial es acoso laboral y yo vengo a hablar sobre los ejemplos de maltrato laboral. Uno de los ejemplos son más conocidos son los gritos y los insultos. Son los principales acosos laborales que algunas empresas públicas o privadas utilizan para hacer sentir al empleador como un inútil, debilitándolo moralmente. Incluso les gritan vulgaridades que hacen que el trabajador se retire del empleo. La persecución laboral. Toda conducta cuya característica de reiteración o evidente arbitrariedad permite inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva del trabajo y cambios permanentes de horario que pueden producir desmotivación laboral. Ejemplos de persecución laboral no solamente lo hacen los superiores, también compañeros de trabajo o trabajadores con más bajo perfil. Continuamente están pendientes de todos los movimientos del empleado, que hace que se sienta supervisado, controlarle en la entrada y salidas del almuerzo. Un ejemplo son las llamadas, son algunas de las situaciones más comunes. Entorpecimiento laboral. Tu acción teniente o obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerle más gravosa o retardarla con perjuicios para el trabajador no empleado o empleado, constituyen acciones que entorpecimiento laboral, entre otras la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.
Ejemplo de entorpecimientos laboral. Compañeros de trabajo o el jefe con el propósito de crearles un ambiente negativo, o alguien empieza a complicarle las cosas. Por ejemplo, le pide un informe con ciertas características, pero cuando están hechos sin mayor argumento, exigen modificarlos con otros indicadores y en el menor tiempo. Si ustedes incumplen sus razones no valen. Conclusión. Concluimos que el acoso laboral en el factor de riesgos públicos no es tanto físico, sino psicológico, que puede ocasionar un trastorno grave al trabajador. Y de esta manera, nacen las leyes y normas que indican que uno como trabajador y jefe debemos tener una sana convivencia y respetar los derechos como seres humanos, y como trabajadores debemos cumplir con nuestros deberes y derechos en la parte laboral. Porque la clave de una sana convivencia es el respeto y el amor, que uno realice las actividades de nuestro trabajo. Muchas gracias.